llevan encima de la mesa durante mucho tiempo, un tema que hasta ahora no había tenido muchos avances, pero que teniendo en cuenta las últimas novedades, pues hemos decidido hacerlo. Yo soy Iago Monteoliva, que soy el gerente de ASDAP, que es la patronal a nivel nacional de las empresas que prestan servicios deportivos a las administraciones públicas. Y a mi lado me acompaña Noelia Ayala, de Of Counsel de Auren y abogada del Estado en excedencia. Muchas gracias por acogernos, como siempre. Muchas gracias a vosotros por la iniciativa y por estar aquí juntos otro día más. Sí, eso es un tema de mucho interés. Como todos los que estáis conectados sabéis que llevamos peleando revisiones de precios y ver qué podemos hacer, sobre todo en la parte de contratos de servicios, con subidas de SMI y precios. Y últimamente pues ha habido algún movimiento. Entonces, Noelia, si nos puedes comentar un poco qué es lo que ha pasado, de dónde venimos, qué es lo que ha ocurrido y qué entendemos que podemos hacer a partir de ahora. Perfecto. Vale, pues sí, efectivamente ha habido algunos informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que ha puesto encima de la mesa este tema otra vez, que es un tema que realmente viene de lejos, porque la doctrina del riesgo imprevisible viene de la jurisdicción civil, pero en el ámbito contencioso y en el ámbito de los contratos públicos realmente ha habido sentencias que la han aplicado ya desde muy antiguo, pero últimamente con la pandemia y con la crisis de Ucrania, pues es verdad que hay algunos tribunales menores todavía y la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que ya parece que se están pronunciando de una manera más continuada y más fortalecida, con más posibilidades de éxito que anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues quiere decirse que ahora cuando hay una subida de costes en un contrato administrativo que es extraordinario, por unas circunstancias que también sean extraordinarias, pues se puede vislumbrar posibilidades de éxito que antes eran muy dudosas en una petición a la Administración o una petición posterior a la vía contencioso administrativa de subida del precio, aun cuando esa subida del precio no esté prevista en el contrato, ¿no? Ese es un poco por lo que estamos aquí. Claro, porque yo sé que hasta ahora, claro, como figuras a la hora de intentar modificar un contrato, teníamos determinadas figuras, ¿no?, legales, como era el ius variandi, el factum principis, etc. ¿Quieres ponemos esto? Sí, ¿qué diferencias hay entre, o sea, bueno, primero, la situación de partida sí. que podemos analizar, pues ya la conocéis todos, sobre todo pues estamos hablando de servicios intensivos en mano de obra o en personas, que es un poco porque estamos aquí hoy. Tenemos que recordar un poco, y ahí lo tenemos, cómo ha incrementado el SMI en los últimos años, de 2018 hasta 2024. Hemos pasado de 735, casi 736 al mes en 14 pagas, a 1.134. Y por otro lado hemos tenido al mismo tiempo lo que hablábamos, unos incrementos de IPC que venían con una senda y que de repente, como se puede ver ahí tenemos, pues han ido de marras. Todo eso nos ha provocado unos problemas enormes a nivel sobre todo de equilibrio económico en los contratos, porque, como ya todos sabemos, en la parte de servicios pues no tenemos revisión de precios. Solamente desde la ley de desnisación y la ley y la 9/2017, a partir del artículo 103, pues no tenemos revisión de precios en los contratos de servicios. Entonces, sé que se han intentado llevar por otras vías. ¿Por qué no han funcionado esas vías? ¿Por qué, por ejemplo, no hemos podido, por ius variandi, por factus principis o por la propia modificación del contrato? Claro, realmente la modificación del contrato, vamos a ver, aquí, si queréis, centramos un poco en esto, cuál es el principio general de la contratación administrativa, que es la vinculación a los términos del contrato, concretamente lo que esté pactado, y por lo tanto, en principio, la inmodificabilidad del contrato, que es excepcional que se modifique y que tiene que haber además unas causas de interés público para la modificación del contrato que tienen que estar apreciadas de una forma discrecional por la Administración. Entonces, modificar un contrato es complicado y es discrecional. O sea, lo que quiere decir que cuando se pide a la Administración que se modifique un contrato, como solo se puede modificar por causas de interés público, pues es la Administración la que tiene prácticamente la última palabra, porque eso en contencioso no se va a poder cuestionar, porque hay un núcleo de discrecionalidad, un núcleo de valoración de lo que es interés público y lo que interesa
o no a la Administración en orden a modificar el contrato que hace que no sea muy discutible, ¿no? Entonces, bueno, por eso ha fallado, digamos, esa figura en orden a poder cuestionar lo que ha dicho la Administración, lo que dice la Administración cuando deniega la modificación por estas causas. Y luego, el principio también de riesgo y ventura, ¿no? El principio de riesgo y ventura que supone también como norma general que el contrato, si tiene más éxito en sus expectativas económicas o más frustración en sus expectativas económicas, eso es algo que debe asumir el contratista. Claro, como vosotros sabéis perfectamente, cuando el contrato tiene un ámbito de aleatoriedad que hace que tampoco se pueda pedir la modificación del contrato por estas causas, porque la Administración siempre va a decir, oiga, primero, no hay interés público en la modificación del contrato, segundo, esto era su riesgo, ¿no? Era su ventura, si usted gana es para usted, si usted pierde también es para usted. Entonces, ahí la Administración, en el ámbito de la modificación del contrato, digamos que tiene muy fácil argumentación. Pero el riesgo y ventura no puede serlo todo, me refiero. Claro. Tiene que haber, decir, tiene que tener un límite, y sobre todo, además, yo creo que en nuestro sector, además, es más complicado, porque estamos hablando, en nuestro caso, de servicios intensivos en personas, de servicio público que se prestan, donde el factor principal es el factor humano, donde en una cuenta de resultados estamos hablando de un 75, un 80% de costes laborales, como también pueden ser los sectores, como puede ser limpieza, como puede ser ayuda a domicilio, hay otros sectores igual que nosotros. Pero claro, al final el riesgo y ventura nuestro prácticamente normalmente es casi riesgo, porque en nuestro sector no conozco un momento en el mercado en el que los costes laborales hayan bajado. Claro. Y el resto de cosas que tenemos son casos de gastos de estructura, costes directos que se aplican y tal. Al final, la aventura en los contratos de servicios de este tipo yo la veo muy limitada, y lo que veo es un riesgo enorme, más sobre todo en el escenario en el que nos hemos movido. Es decir, teniendo una línea más o menos económica estable o laboral estable, ¿vale? Pero con lo que hemos tenido últimamente, yo no entiendo que el riesgo y ventura quepa todo. No cabe todo. Por eso digo que, como me preguntabas, ¿cuáles son las figuras y por qué hasta ahora han fallado algunas figuras para intentar realmente resolver estos problemas que estamos poniendo aquí de manifiesto y que conocéis perfectamente, que es que los costes aumenten exageradamente y realmente reduzcan o desequilibren el contrato económicamente? Y es lo que te comentaba, la modificación contractual es una figura muy incierta, muy dudosa, porque al final tiene raíz en una discrecionalidad administrativa. El ius variandi, por el que me preguntabas también, puede ser eficaz cuando, por razón de la subida del salario mínimo interprofesional, pero solamente cuando el contratista es la propia Administración que ha aumentado el salario mínimo interprofesional. Es decir, no vale para las administraciones autonómicas o para las administraciones municipales, que son destinatarias de la subida del salario mínimo interprofesional que decide el Estado. No... Tiene que ser la administración contratante la que misma modifique la norma para entonces poder aplicar el ius variandi. O sea, el ius variandi lo que quiere decir es que cuando hay actos del poder público que modifican elementos que se han tenido en cuenta para contratar, esta administración que ha adoptado esas decisiones que han modificado el contrato debe responder al contratista de los daños y perjuicios generados. Entonces, realmente el ius variandi es una forma de ejercitar, particularmente en el ámbito de un contrato, una responsabilidad patrimonial de la administración pública. Por tanto, solamente será eficaz en el ámbito del contrato cuando el propio contratante sea el poder público que ha adoptado la decisión, porque si no, el ayuntamiento al que tú le pidas, oiga, por ius variandi, indemníceme, va a decir, pero ¿cómo le voy a indemnizar yo si yo no he aumentado el salario mínimo interprofesional? No puedo responder al contratista de algo que no ha sido mi decisión. Esa es la idea del ius variandi. Y luego lo otro que comentabas de la fuerza mayor, pues tampoco es una solución para abordar estos problemas de subidas de costes, porque la fuerza mayor en la ley de contratos está prevista para casos tasados, ¿no? Como incendios o catástrofes naturales, etc. Por tanto, con los y la revisión de precios, no solo porque no está, sino porque, por definición, la revisión de precios no va a funcionar cuando hay una subida extraordinaria de los precios, ¿no? La revisión de precios siempre es en un ámbito
Sí, al final la fuerza mayor yo creo que está como muy encorsetada, ¿no? Que de hecho probablemente se podría instar a una revisión, porque de hecho, si no me equivoco, durante la pandemia tuvieron que hacer el Real Decreto 8/2020 para poder considerar la pandemia como un elemento de fuerza mayor, entre comillas, para poder equilibrar contratos. Sí. Por lo cual yo creo que no tiene mucho sentido. Y luego es cierto también, si no me equivoco, que los tribunales han determinado que una modificación de un contrato, ¿no? Todos los contratos pueden contemplar una modificación de hasta el 20%. Pero claro, una modificación una modificación de las condiciones económicas, los tribunales han dicho que sería realmente una revisión de precios encubierta, con lo cual no se podría ir por ahí. Es decir, una modificación del contrato permitiría añadir unidades, pero no permitiría añadir o quitar unidades, pero no permite revisar el precio, si no me equivoco. Bueno, pero eso es por lo que te digo, porque realmente al final es que en el fondo confluyen las dos causas. ¿Qué razón de interés público en qué razón de interés público se va a apoyar la administración de interés público para incrementar el precio de un contrato? Podría llegar a ser por la vía de que, por ejemplo, sea un servicio esencial de la administración y realmente haya una causa de resolución, porque vaya a entrar en concurso. Teóricamente podría ser, en la práctica es que no es por eso. Porque no es que esté vedado modificar el contrato por razones para subir el precio, es que la administración no va a encontrar una justificación de interés público en aumentar el precio de un contrato. Pero al final, si no me equivoco, también en los contratos tiene que haber un equilibrio entre partes, ¿no? O sea, una cosa es lo pactado y evidentemente eso es ley, pero luego hay un principio ahí de equidistancia o equilibrio entre las partes a la hora de asumir riesgos o no. Y entiendo que es por ahí por donde podemos ir. Claro, podemos ir porque, vamos a ver, los contratos como estos que son recíprocos, que lo que tiene es una ecuación que se llama una ecuación sinalagmática, es decir, que tiene que haber una reciprocidad, una prestación y una contraprestación, que sean recíprocas y que sean equilibradas. Entonces, el contratista que está en el ámbito de una relación contractual en la que de pronto ve que lo que debe ser, los contratos están previstos para que a la administración se le satisfaga una prestación y para que al contratista, que hay veces que parece a veces que se olvida, y están previstos también para que el contratista haga un negocio, no están previstos para que el contratista se arruine ni para que el contratista pierde. Y ese es porque es un contrato recíproco, donde todos tienen que ganar. Entonces, claro, cuando se rompe ese equilibrio, pues de una forma extraordinaria, imprevisible, tenemos que encontrar una solución, ¿no? Y la solución no va a venir por el ius variandi, no va a venir por la fuerza mayor y no va a venir normalmente por una petición de modificación del contrato, va a venir por este principio que tenemos aquí, que es la doctrina del riesgo imprevisible, que es... Cuéntanos qué es, de dónde viene... O cláusula rebus sic stantibus. Vale, ¿qué significa esto de la doctrina del riesgo imprevisible o la cláusula rebus sic stantibus? ¿De dónde viene? Viene precisamente de lo que tú comentabas, o sea, en un contrato recíproco siempre tiene que haber un equilibrio entre las prestaciones, está previsto así y es la causa del contrato, esa es la razón. Lo que subyace debajo de un contrato con recíprocas prestaciones es que haya un equilibrio que es económico, un equilibrio económico. Entonces, cuando hay un riesgo, desde luego, todo contrato que está sobre la base de riesgo y ventura de un contratista tiene un riesgo para el contratista y tiene una posible ventura. Pero ese riesgo debe ser razonable. Cuando ese riesgo cuando se produce en la ejecución del contrato, en el desarrollo del contrato, un riesgo extraordinario, de unas dimensiones extraordinarias y que además no se podían prever cuando se celebró el contrato, entonces lo que se dice es que se quiebra el equilibrio contractual, digamos que se altera la causa del contrato y se produce la eficacia de la cláusula cláusula rebus sic stantibus, que es una cláusula que está implícita en todos los contratos que tienen recíprocas prestaciones, como los nuestros, como los de servicios, que significa que los contratos solamente obligan mientras las circunstancias sean las que se previeron cuando se celebró el contrato. Rebus sic stantibus quiere decir mientras las cosas estén así. Ajá. Es una cláusula implícita en cualquier contrato de recíprocas obligaciones y
supone también que cuando en lugar de las circunstancias previstas en la adjudicación del contrato se producen unas circunstancias imprevisibles, un riesgo imprevisible, unas circunstancias sobrevenidas extraordinarias, el contrato ya no obliga. ¿Y dónde está el límite a lo previsible y a lo ¿Y imprevisible? dónde está el límite? Ese es el tema, ese es el quid de la cuestión, ¿no? Porque al final son conceptos jurídicos indeterminados. ¿Cuándo hay una circunstancia que fuera imprevisible y cuándo es una circunstancia extraordinaria que altere radicalmente el equilibrio del contrato? Porque no puede ser algo ordinario, si no sería riesgo y ventura. Pues es un concepto jurídico indeterminado, pero ¿qué es lo que está haciendo realmente que las sentencias se estén ganando ahora, ¿no? Que realmente se están provocando por esas gráficas que tú ponías en la primera diapositiva, se están produciendo por las revisiones de los convenios colectivos y por las extraordinarias subidas de salario mínimo interprofesional, pues unas circunstancias que los juzgados están considerando que eran imprevisibles cuando se celebró el contrato y que además son extraordinarias. Pero es cierto que ha habido, es decir, esto ya se ha recurrido, es decir, esa parte de extraordinaria o ese riesgo o imprevisibilidad ya se ha puesto en tela de juicio en tribunales. Los tribunales lo que nos han dicho es que suba el SMI no es imprevisible, es una cosa previsible. Claro. Y que los convenios se vean afectados por el IPC claro. es una cosa previsible, porque además viene redactado en los propios convenios. Siempre sucede. Claro, entonces, ¿cuál es la diferencia ahora para que nos digan que probablemente sí podemos ahí? Claro, es que es la cuantía de la subida, no es el hecho de que se vayan a revisar los convenios, evidentemente, ni el hecho de que se vaya a revisar el salario mínimo interprofesional. Es la entidad que tiene esa subida y esa revisión de salario mínimo interprofesional la que nos permite decir esto no lo podíamos razonablemente prever. Cuando celebramos el contrato estábamos contando con una subida del salario mínimo interprofesional de en torno a el 0,5, el 1 o el 2, pero no del 6, ¿no? Claro, lo que digo, son conceptos jurídicos indeterminados, es decir, no se puede decir hay una línea a partir de la cual consideramos que es imprevisible o es extraordinario, pero sí hay casos flagrantes que son los que probablemente pues, tengan éxito, ¿no? Claro, la imprevisibilidad no es que pase o no pase, sino también la intensidad con la que ocurren las cosas. La intensidad con la que pasa, claro. No es solamente una circunstancia extraordinaria y no es siempre, casi nunca es eso, de hecho, casi siempre son, por ejemplo, los costes de materiales, puede suceder también en el caso de servicios de mano de obra, ¿no? O de energía, tenemos contratos donde, evidentemente, en la parte de consumos de las instalaciones, en nuestro caso deportivas, están incluidos en el contrato, incluso no solo en contratos de concesiones, sino también en contratos de servicios, y está claro que la luz pues, tiene sus fluctuaciones y tal. Entonces la imprevisibilidad sería que se rompiera toda esa que se rompiera una... Claro, siempre hay que tener en cuenta que esto, lo que digo, son conceptos jurídicos indeterminados y además no hay que dar por hecho que va a ser notorio para todo el mundo que era imprevisible. Ajá. Es decir, todo esto supone que si se acude a juicio o se pide a la Administración una subida de un precio contractual por razón del aumento de costes, hay que demostrarlo. Claro. Hay que demostrar que en ese momento no era razonable prever una subida de esa entidad. Claro, con lo cual, pensando un poco, ¿no? Pues hemos visto la gráfica, por ejemplo, del SMI y hemos visto la gráfica, o hemos visto los datos del IPC. Entiendo que probablemente en los años 2018, 2019, probablemente fuera imprevisible ver o prever esa subida del salario mínimo de los 700, 800 que estaban a los 900 que estuvo de la noche a la mañana. Pero claro, ya en 2022, 2021, el que no pensara que el SMI iba a seguir subiendo de una manera razonable, ya entiendo que ahí no hay imprevisibilidad. Claro. Y además es que hay que tener en cuenta una cosa, creo que lo hemos puesto por aquí, que la imprevisibilidad tiene que ser no solamente para el contratista, sino para el poder adjudicador también. Ajá. ¿Y esto por qué es importante? No es algo subjetivo de yo fui al contrato pensando que esto iba a ser así. No, es que razonablemente el poder adjudicador tampoco lo pudiera prever. ¿Por qué? Porque la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, o digamos el incremento del precio de un contrato más allá de lo que esté previsto en el propio contrato, no es solo algo que la Administración pueda graciosamente conceder al contratista. Pues entraría dentro del riesgo y ventura, ¿no? Claro, pero quiero decir que hay
la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus beneficia al contratista, pero se entiende que tiene un perjuicio colateral digamos, no querido, pero un perjuicio residual para los competidores, porque a lo mejor los competidores no fueron a esa licitación sabiendo que ese precio era muy bajo y previendo que el salario mínimo interprofesional iba a subir. Quiero decir que tiene que objetivizarse, porque la administración tampoco es libre para concederlo, es lo que quiero decir, sino que tiene que establecerse la imprevisibilidad y el carácter extraordinario de una manera objetiva, porque si no, puede que se convierta en un beneficio para el contratista y en un perjuicio para el competidor. Y pueden impugnarlo los propios competidores. Claro. Entiendo que, o sea, con lo que acabas de decir, evidentemente cualquier tipo de reclamación tiene que ser individual, es decir, esto va a ir caso a caso y hay que analizar en cada caso qué ha pasado. Y por lo que me comentas, hay que demostrar de una manera que tal y como se perfeccionó, probablemente no el contrato, sino el presupuesto, es decir, tal como se perfeccionó o se confeccionó la licitación, ya el propio órgano de contratación estaba teniendo en cuenta unas cosas que luego realmente no se cumplieron, pero además de una manera completamente desorbitada. Exactamente, o sea, si la administración lo hace mal el presupuesto, lo hace mal. Quiero decir, lo hace mal. Pues si lo hace mal es impugnable, me refiero. Es impugnable. Otra cosa es que lo haga dentro de unos límites de lo que razonadamente se cree que va a pasar y que luego realmente no pase eso dentro de unos límites razonables. Exacto, exacto. Quiero decir, si la administración dentro del ámbito del contexto en el que aprobó el presupuesto, ya tenía que haber razonablemente previsto que el salario mínimo o lo que fuera a subir así y no lo previó en el presupuesto o en la licitación o en los pliegos, es un problema que genera la impugnabilidad o no del pliego y del presupuesto, pero no va a permitir aplicar la cláusula rebus sic stantibus. Claro. Sí, sobre todo que también es lo que tú dices, una vez adjudicado un contrato hay que ver cómo se ha adjudicado el contrato, porque no es lo mismo que el presupuesto fuera 100.000 y se haya adjudicado a 60.000, que el presupuesto fuera 100.000 y ahora se haya adjudicado a 90.000 y el presupuesto y el coste real se lleve a 110. Exacto. El que ha bajado a 60.000 lo va a tener complicado. Lo va a tener complicado. Es decir, hay que estudiar cada caso para ver un poco qué es lo que ha pasado con respecto al presupuesto, lo que ha pasado y lo que ha hecho la empresa en ese contrato. Bueno, lo va a tener complicado salvo que las circunstancias realmente, ya digo, sean imprevisibles. O sea, claro. Hay que fijarse en circunstancias extraordinarias que no pudieran ser previstas por el propio órgano de contratación. Ajá. Por el propio órgano de contratación, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta los recursos que tiene el órgano de contratación y teniendo en cuenta todo el desarrollo de la economía en ese momento. Y en las resoluciones, es decir, ha habido varias resoluciones, ha habido una muy reciente, creo que era Tribunal de Santander, hay otra antigua, más antigua del, creo que Tribunal de Vigo, contencioso, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué es lo que ha pasado en esas sentencias? ¿Qué es lo que ha hecho la empresa y qué es lo que ha protestado? ¿Y qué es lo que ha reclamado exactamente? Claro, lo que se reclama y lo que se puede reclamar son indemnizaciones para compensaciones económicas una vez terminado el procedimiento, una vez terminado el contrato o bien durante el contrato para aumentar el precio. Se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Ajá. Ahora mismo, la verdad es que concretamente en esas sentencias no me acuerdo si iban por un lado o por otro, pero se pueden hacer las dos cosas. Se puede, o sea, las consecuencias de que se aplique la cláusula rebus sic stantibus puede ser tanto el aumento. Creo que las tenemos, ¿no? Creo que las tenemos aquí, sí. Es que los requisitos, bueno, están realmente. Es eso, una compensación económica tanto una vez liquidado el contrato o recibido en ese momento, no una vez liquidado, sino pedido en la liquidación del contrato, o bien durante la ejecución pedir que se revise el precio y que se aumente. Cualquiera de las dos cosas son factibles. Cualquiera de las dos cosas acuden realmente a reequilibrar económicamente el contrato. Entonces puede ser a posteriori o durante la ejecución, pueden ser cualquiera de los dos mecanismos. ¿Estaríamos hablando de cualquier tipo de contrato? Me refiero a contratos de servicios, contratos de concesión de servicios o concesión de obra. Es decir, la aplicación, la aplicabilidad de la doctrina del riesgo imprevisible tiene nombre y apellido. No, es común a todo. Es algo que es común incluso al derecho civil, no solamente al contrato administrativo. Es, ya digo, propio de cualquier contrato que tenga prestaciones recíprocas. O sea, cualquier contrato administrativo las tiene. Y a la hora de reclamar, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, la imprevisibilidad del SMI,
no se puede plantear en contratos que se hayan firmado probablemente en 2021 o 2022, porque ya Normalmente. sabíamos lo que teníamos. Sí. Estaríamos hablando de contratos que probablemente, si estamos hablando de contratos de servicios, estén al final de su vigencia, les debe quedar nada. Si se firmaron en 2019 a lo mejor, pero contratos de 2018 o 2017 que hayan durado 4 o 5 años han sufrido eso. Sí. ¿Qué plazo habría para, o sea, si esos contratos entendemos que pueden ser, se puede reclamar en esos contratos, qué plazo hay? Bueno, pues aquí pueden aplicarse distintos plazos, digamos. Una primera posibilidad es que una vez que la liquidación se haya aceptado y no se haya impugnado en el plazo ordinario, se considere que eso está ya fenecido. Eso puede ser. Pero también puede ser que se interprete que es una porque realmente la cláusula rebus sic stantibus viene a ser una responsabilidad de la Administración también, una forma de reequilibrar. Claro, nunca va a ser una responsabilidad extracontractual porque es algo en el ámbito de un contrato. Por lo tanto, yo creo que, no lo sé cómo han aplicado los juzgados esto o si lo han aplicado, pero a lo sumo tendría que ser los 4 años de prescripción de las deudas, siempre y cuando no se considerara que la liquidación ha quedado firme. Ajá. O sea, que básicamente todo aquel que esté acabando un contrato o lo acabe de terminar, si no ha liquidado, que vaya corriendo. Yo creo que sí. O sea, lo más seguro es que una vez que esté liquidado y firme, eso no vaya a poder prosperar. Aunque esté en plazo de garantía, por ejemplo. Bueno, es que el plazo de garantía no tiene nada que ver realmente con eso. Vale. El plazo de garantía no tiene nada que ver porque el plazo de garantía tiene lugar realmente una vez ya liquidado el contrato. Entonces, no. Si la liquidación se considera que es firme, hay muchas posibilidades de que se diga que no lo hay. Ahora, no tiene por qué ser. O sea, si realmente se le ha generado un desequilibrio patrimonial serio, pues bueno, se podría llegar a interpretar que esa liquidación no se conformó con eso. Si se dejó un fleco, si sigue habiendo una discusión, si sigue habiendo un debate sobre las consecuencias económicas. ¿Y cuál sería el procedimiento? ¿Cuál es la vía? El procedimiento es siempre solicitarlo de la Administración y ante su denegación o ante caso de silencio, aquí lo tenemos también, en el caso de silencio, si no te contestan 3 meses, pues ahí se puede acudir a la vía contencioso-administrativa a Al final discutirlo. es un escrito al órgano de contratación, es decir, estamos hablando todavía en el ámbito entre partes del contrato. Silencio negativo. Silencio negativo, es decir, cuando no contesta en 3 meses se entiende que lo ha rechazado y contra eso, pues en su caso contencioso. Y acreditar, evidentemente, con medios fehacientes que se ha producido. Cuanto más, la carga de la prueba es del contratista, la carga de la prueba, y por lo tanto la Administración con quedarse pasiva va a tener suficiente. En el ámbito contencioso administrativo, a veces si no se aporta una prueba desde el principio, luego es difícil aportarla o difícil que convenza. Teóricamente se puede aportar en cualquier momento del contencioso, pero si se aporta al menos un principio de prueba ya en vía administrativa, es mejor. Es decir, estamos hablando de construir bien la reclamación administrativa para luego tener una base sólida con la que ir al contencioso. Exacto. Entiendo. Cuando decimos construir bien, quiere decir dirigirse al órgano de contratación con un escrito y ya con un, al menos, principio de prueba. Un informe, prueba que tiene que ser relativa al contrato concreto. Es decir, hay que probar que teniendo en cuenta los costes del contrato, ese contrato ha sufrido un desequilibrio económico grave y manifiesto, globalmente considerado, no una partida. Globalmente considerado que ese contrato no está produciendo beneficios, sino que está produciendo, o no está produciendo los beneficios que eran razonablemente esperables, sino que está produciendo una quiebra. Hay una cosa que hemos dejado pasar y que sí que hay alguna resolución de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que también ha insistido en eso, que liga con el tema de la modificación contractual. Y ha dicho que la cláusula rebus sic stantibus está, digamos, debe estar dentro de los límites del 205, aunque sea por aplicación analógica, de manera que la modificación del precio nunca puede exceder el 50% del precio, excluido IVA. O sea que las consecuencias económicas de las que hablamos deberían estar contenidas dentro de este 50%. Eso significa que no debemos... Si no, habría que resolver el contrato. Claro, eso significa que no debemos solicitar más de un 50%
No. Porque directamente estaríamos hablando de resolución del contrato, sino que tenemos que ser cautos y pedir menos de un 50. Exacto. Para asegurar un poco el éxito es mejor no excederse del 50. Vale. ¿Qué estrategia deberíamos hacer? Ahora te comento ahora como sector. Nosotros somos un sector intensivos en personas. Hemos sufrido por las circunstancias que teníamos en el convenio. Teníamos un convenio que estaba al final de su vigencia o que estaba en negociación. Durante todo ese tiempo el SMI nos ha comido enteros. Luego el IPC nos ha creado problemas, pero sobre todo también nos ha creado muchos problemas en muchos contratos, toda la parte energética, todo el incremento de la guerra, todos los incrementos de precios por la guerra de Ucrania, etc. ¿Qué deberíamos hacer como sector o qué nos recomiendas? ¿Qué deberíais hacer? Pues vamos a ver, yo creo que hay que elegir bien el caso, cuanto mejor elegidos son los casos flechas o los casos piloto, mucho mejor, porque al final se abren vías jurisprudenciales que son más fáciles de seguir. Cuando un juez se encuentra con un caso flagrante, es mucho más fácil que estime y que ya siente una doctrina que luego jueces posteriores, aunque los casos no sean tan flagrantes, tengan abierta y sigan. No sé si me explico. O sea, sí. Es importante el orden de los casos que se lleve a los jueces, muchas veces es muy importante, porque si el caso no es flagrante, el juez va a ser más difícil que estime el asunto y entonces sienta una doctrina más moderada, menos proclive a la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus y luego va a tener una tendencia en seguirla, ¿no? Entonces yo elegiría bien el asunto. ¿Y en vía administrativa o en vía contencioso? ¿Cómo? ¿Cómo lo harías? Es decir, coger ya contratos, entiendo, por un lado, contratos que estén, o el procedimiento sería el mismo, intentar siempre ir por la vía administrativa y luego ir al contencioso. Siempre, es que la vía administrativa es imprescindible. Ajá. Primero hay que dirigirse a la administración siempre y obtener una resolución o bien una desestimación por silencio siempre. Si es un asunto que esté, o sea, un contrato que esté vigente o cuya liquidación se esté discutiendo, mucho mejor, claro, también por eso. Pero siempre primero hay que dirigirse a la administración formalmente, con un escrito, con un principio de prueba y luego ya ante la denegación un contencioso. Si es que se deniega, porque la administración con estos informes que, recordemos, no son solamente sentencias de juzgados, hay informes de la propia Junta Consultiva de Contratación Administrativa, tanto del Estado como de Andalucía, que nos conste. Y eso hay que esgrimirlo, porque a lo mejor la administración lo estima directamente si el caso es flagrante. Claro. Y luego, como estrategia, lógicamente, los antecedentes tenerlos en cuenta y abanderarlos. A ver, es cierto que las sentencias que ha habido es del sector, si no me equivoco, de seguridad, con lo cual tenemos sectores intensivos en personas, con lo cual tenemos, yo creo, que una buena base sobre la que empezar a trabajar y plantear. Claro. Pero sí entiendo que una resolución, que tener ahora de repente resoluciones negativas puede ser un problema a la hora de prosperar por esa vía. Puede ser un problema porque los jueces lógicamente tienen la tendencia de meterse en un raíl, ¿no? Una vez que ya está resuelto que este contrato de servicios X o Y, pues es mucho más difícil de levantar. Sí. Pues tendremos que construir un ideario, ¿no? Un ideario que luego volcar. Bueno, yo creo que nosotros como patronal lo que haremos será ahora estudiar casos, porque tenemos que tener casos muy, muy peliagudos. Es decir, contratos que se hubieran firmado en 2018-2019 con un convenio que tenía vigencia o que se denunció en 2019 y que no actualizaba tablas. Ahí hemos tenido incrementos de un 30 o un 40% de costes laborales en algunos de esos contratos, sobre todo si estaban a final de su vigencia. Con lo cual, yo creo que casos en nuestro sector vamos a tener seguro. Claro, pues. Entonces, bueno, si queréis plantear alguna consulta por el chat, lo tenemos aquí. Nos damos ahí un ratito, 5 minutos, y lo vamos viendo. Yo creo que al final, creo que estas son buenas noticias, es decir, para mí no tenía sentido, es decir, que se digan que las cosas son imprevisibles, o sea, son previsibles porque se entiende que van a pasar. Hombre, se entiende que va a llover todos los fines de semana, que va a llover en un año. Otra cosa es que te caigan 200 litros por metro cuadrado. Claro. Entonces yo creo que la intensidad, de hecho probablemente creo que el problema es que en esas denuncias probablemente a la hora de volcar las causas no sé, se hayan centrado más en que las cosas iban a suceder o no, que más en la intensidad de lo que ocurría.
Sí, sí, y es ahí donde tiene que entrar la prueba. La prueba tiene que entrar siempre en lo cuantitativo. Es una prueba al final económica, es una prueba pues eso, de la entidad cuantitativa y cuál es la repercusión concreta que ha tenido en ese contrato en concreto, ¿no? Realmente. Y fíjate, nosotros estamos hablando de sectores, también esta charla es en abierto, ¿no? Hemos hablado nosotros un poco de nuestro libro, que al final son servicios intensivos en personas, con lo cual hablamos de costes laborales, pero evidentemente no tenemos por qué estar hablando de contratos intensivos en personas. Es decir, las causas están abiertas a todo tipo de contratos en lo que realmente haya roto el equilibrio. Es decir, que no, es cierto que las sentencias que tenemos ahora recientes son de esto, que además nos interesan, pero entiendo que se podrían plantear por la parte energética también, por Sí, supuesto. sí. Aunque fueran contratos de otro sector completamente y con otra estructura de costes completamente diferente. Totalmente. Si es que eso depende. La idea es simplemente medir la repercusión económica que ha tenido determinado coste, que puede ser en empleo o puede ser otro cualquier coste o materia prima. Claro. Sí. Mira, una persona nos preguntan, evidentemente, si os podemos hacer llegar pronunciamientos, por supuesto. Pondremos tanto la presentación como las resoluciones que hay y los pronunciamientos de juntas consultivas. Y otra persona nos pregunta que si el expediente del contrato está finalizado, que entienden que las posibilidades son muchas menores que si está en vigor, ¿no? Sí. Si está en vigor o si está resuelto. O si está, porque un contrato puede haber terminado, pero no tener acta de resolución o acta de recepción del contrato. Y liquidación. El límite ya más peliagudo es la liquidación del contrato. Ajá. O sea que si estamos todavía con ya no estamos prestando servicio, pero estamos pendientes de acta de recepción. Y liquidación se puede perfectamente. O sea, ahí los tribunales lo han identificado como dos alternativas posibles. O sea, no es necesario que tenga que ser una forma de modificación del precio de un contrato vigente. Puede ser simplemente una forma de compensación económica de un contrato que está pendiente de liquidar. Puede ser. Y pregunta, ¿en el momento en el que yo presento la reclamación, se para la liquidación? ¿O puede seguir la liquidación, pero yo sigo, al haber presentado la reclamación antes, sigo teniendo derecho? Pero habría que impugnar esa liquidación. Hay que impugnar esa liquidación para que no quede firme, porque si no, tú lo has solicitado y luego te liquidan y no impugnas esa liquidación, estás aceptando. Ya estás aceptando, claro. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con el plazo de 3 meses, porque hay que tener preparado el contencioso casi para el día siguiente para el mismo día en el que acaben los 3 meses. Porque si te hacen liquidación justo ahí, entre que pasan los 3 meses y tú presentes el contencioso, te han cogido por plazos. Entiendo, ¿o no? Ah, ya, sí, no, pero es que ahí vamos a ver, si con ocasión de la impugnación de la liquidación también se puede cuestionar. Ajá. ¿Sabes? Entonces no pasa nada, se pide y se acumula. La cosa es no dejar firme la liquidación si se puede. Vale. Los 2 meses de la liquidación, pues ahí se puede hacer valer eso, aun cuando la petición lo hubieras hecho. Lo que quieres decir, Yago, si la petición la has hecho antes y no han pasado los 3 meses. Claro, tú haces la petición por vía administrativa. Pasan los 3 meses, silencio administrativo. Tú ahora abres la vía del contencioso. Que no la tienes por qué abrir, porque no. Si está en silencio no la tienes por qué abrir, no pasa el plazo. No corre el plazo de los 2 meses del contencioso. Ajá. Mientras no te han contestado. Entonces tú todo eso lo tienes pendiente para liquidar el contrato. O sea, si hay silencio administrativo... No te corre el plazo del contencioso. O sea, tienes que tener una respuesta fehaciente del órgano de contratación denegándote la medida para que cuente el plazo del contencioso. Eso es. Con lo cual, si ahí intentan liquidarte, tú ahí presentas una reclamación contra la liquidación diciendo que no te han contestado y que estás esperando que te contesten para poder interponer un contencioso. Eso es, ¿no? Eso es. Vale. Y ya lo cuestionas por esta razón, no solo porque no me hayan contestado y están en plazo porque todavía no han pasado los 3 meses, sino que es que impugno la liquidación porque creo que tengo derecho a una compensación económica y la solicito que se haga valer en esta liquidación. Claro. O sea, no tiene que ser una petición ad hoc específica solo y exclusivamente para la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, sino simplemente cuestionar que el contrato pueda quedar zanjado sin una compensación económica por ese desequilibrio generado. Claro.
Claro, porque además es lo que decíamos, puede ser una compensación económica cuando el contrato ya está liquidado o puede ser una revisión del precio, las cláusulas económicas, entiendo, del contrato, ¿no? Como si fuera un reequilibrio, Eso es, ¿no? eso es. Y ahí estaríamos hablando tanto de dinero como de cómo los reequilibrios al final se materializan a potestad del órgano de contratación o en compensación económica o en compensación en plazo. Ya, no, pero ¿Y qué hacemos con un contrato de servicios de 5 años que no se puede compensar en plazo? que no, es que la cláusula rebus sic stantibus es una compensación económica, no una compensación del plazo. Ajá. Entonces, Hombre, eso es otra petición diferente. Quiero decir que ajá, ahí es un reequilibrio de otra cariz diferente, no es esto que estamos hablando. vale. Mira, nos preguntan, nos dicen, la subida del SMI puede ser previsible, pero el porcentaje de subida que estamos sufriendo no. Exacto. Es lo que estábamos hablando, Exacto. ¿no? La intensidad del hecho causante. Eso es. Entiendo, no entiendo por qué a partir del 2021 no sea motivo de reclamación por riesgo imprevisible. Yo lo que entiendo, y tú me corriges, es que, claro, un contrato que se haya licitado en 2021, tanto ya había, el gobierno ya había planteado una senda de subida. Es cierto que había planteado 3 escenarios, uno más moderado, otro medio y tal. Teniendo en cuenta eso, si un contrato se ha celebrado en 2021 teniendo en cuenta que eso estaba en la calle, ¿entiendes que habría posibilidad de reclamar que luego el SMI nos haya subido más de que a lo mejor aparecían los pliegos? ¿O entendemos que eso ya estaría dentro del riesgo y ventura? Claro, es que ahí es donde vamos que sí, lo que ha pasado es que un pliego, no teniendo en cuenta que el salario mínimo interprofesional podía subirse con esa entidad, si ese pliego no lo ha tenido en cuenta, pues quizá lo que ha habido es una falta de diligencia del órgano contratante que ha redactado el pliego así. Entonces, en la cláusula rebus sic stantibus no viene a subsanar las faltas de diligencia del contratante, sino la imprevisibilidad objetiva de lo que pudiera entenderse en el mercado. Entonces, cuando ya se está subiendo el salario mínimo interprofesional y ya se ha anunciado de esa manera, es una cuestión de realidad, no es una cuestión, digamos, jurídica, es una cuestión de hechos. Si en la realidad, en la calle, ya está que se puede subir así el salario mínimo interprofesional y los operadores del mercado ya lo están teniendo en cuenta, si el pliego no lo ha tenido en cuenta, es un tema que no se va a poder subsanar por esta vía. Sí, pero eso choca con una cosa que a nosotros nos duele mucho, que nos ha ocurrido, es tener aprobado en el Congreso de los Diputados la subida del SMI, pero como no está publicado en boletín oficial del Estado, no es obligatorio tenerlo en cuenta. Y lo mismo con los convenios, podemos tener un acuerdo firmado y publicado en medios e incluso darle el acuerdo a un ayuntamiento o a una entidad, ¿vale? A una entidad contratante, y como realmente no está publicado, no está vigente, realmente no es de obligatorio cumplimiento. Entonces, Es que aquí no se trata de una cuestión, es lo que digo, es una cuestión pericial, es una cuestión de un informe pericial. Es que en ese momento el mercado no podía tener en cuenta eso como riesgo. No es que sea vinculante el salario mínimo interprofesional, desde luego no lo es, pero si el mercado ya está teniendo en cuenta, quiero decir, no lo es hasta que no se publique, pero si el mercado ya está teniendo en cuenta esa posibilidad de subida, porque esa es la realidad de lo que está en la calle, teóricamente eso ya no es un riesgo imprevisible. claro. Nos preguntan también, ¿qué pasa si se ha roto el equilibrio del contrato, pero lo que hay son menos beneficios? Es decir, estaban ganando un 10, un 15 y ahora estoy ganando un 1. ¿Entendemos que eso también podría ser recurrible? Hombre, eso tiene que ser que haya una ruptura del equilibrio económico que sea razonable. Quiero decir que ahí probablemente estás en ventura, riesgo y ventura, probablemente. Si no hay una ruptura de la reciprocidad de las prestaciones, es decir, que el beneficio sea un poco más o un poco menos, eso no es algo que sea fácil de tener en cuenta como imprevisible, o sea, como extraordinario. Es que tiene que ser que se rompa el equilibrio de una manera drástica. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Es casuístico, pero hay que tener en cuenta una cosa. Y es que esto es una cláusula excepcional, es la excepción. Es la excepción. Entonces, tienen que ser casos flagrantes, tienen que ser casos que realmente no haya posibilidad, no haya equilibrio, no haya contraprestación, no haya reciprocidad. Digamos, para entendernos, que el contratista le esté regalando el trabajo a la administración. Eso es
lo que permite aplicar la cláusula rebus sic stantibus. Si hay beneficio, aunque sea poco, me parece más complicado, la verdad. Claro, es que depende de cómo definas equilibrio, ¿no? Es decir, yo tenía un equilibrio en el que ganaba un 15 y ahora tengo un equilibrio en el que gano un 1. ¿Se ha roto el equilibrio de lo que tenía? Sí, pero claro. Pero es un equilibrio ¿Hay un objetivo. equilibrio entre las prestaciones? Claro, ahí entra a lo mejor probablemente el concepto de enriquecimiento injusto de la administración. Ostras, te están pagando lo que cuestan. Si tienes un 1% del beneficio, te están pagando lo que cuestan las cosas. Con lo cual quizás sea un poco más complicado. Claro, es que es complicado porque es lo que digo, que ahí estás teniendo beneficios, aunque sean pocos, pero aquí se trata, el equilibrio del contrato no es el equilibrio subjetivo que busque el contratista, es que el contrato quede objetivamente desequilibrado, es decir, que no haya prestación versus contraprestación, que haya un regalo, que donde tiene que ser un contrato oneroso lo que se convierta en un regalo, ¿no? Es un poco así dicho de una forma para entendernos lo que... Perdóname, pero es que he perdido el chat. Perdóname. Ahora lo tengo. Vale, lo entiendo. Mira, preguntan aquí, a ver. Perdonadme un momento. Dice, concesiones administrativas de servicios, ¿no? Contratos de concesión de servicios, donde el precio a cobrar por la actividad viene fijado bajo ordenanza fiscal del ayuntamiento, lo lógico, lo más habitual. Y no se produce este cambio. Estaríamos A ver, no lo entiendo. Dice, buenos días, en las concesiones administrativas de servicios deportivos, donde el precio a cobrar por la actividad viene fijado bajo ordenanza fiscal del ayuntamiento y no se produce este cambio, ¿estaríamos ante un supuesto claro de imprevisibilidad por parte de la parte contratante? Y no sé, es que no... Es que no entiendo cuál es el cambio que se produce o cuál es el cambio que no se produce. Si un ayuntamiento, por ejemplo, modifica sobre la marcha... Se refiere a las ordenanzas, a lo mejor al caso... Claro, yo creo que aquí estaríamos hablando a lo mejor de ius variandi. Es decir, claro. Tú tienes aquí una norma que crea a nivel local una entidad donde refleja unos precios y de repente coge esos precios y los baja, con lo cual te está modificando en los ingresos que tienes. Ahí probablemente estaríamos hablando de un ius variandi, no de un riesgo imprevisible. Claro, o sea, si la modificación del contrato viene por la propia actuación de la administración contratante, porque modifica sus normas que son en principio ajenas al contrato, pero sobre las que esa administración contratante puede disponer, pues entonces estaríamos en el ius variandi, o el factum principis, es, digamos, más sencillo, porque ahí sí que estamos hablando de una responsabilidad directa de la administración. O sea, la administración no puede ponerse el gorro de contratante en lo que le beneficia y quitárselo para modificar los elementos que son base del contrato y no responder al contratista. La administración, cuando es única, o sea, cuando adopta decisiones que afectan al contrato, pues tiene que responder frente al contratista también, como si fuera otro ciudadano cualquiera. Claro, normal. Dice, nos preguntan que cuál es el plazo habitual o medio desde que se acaba una prestación hasta que se liquida o se finaliza el contrato. ¿Hay un plazo establecido por norma, por ejemplo? Pues... Es decir, desde que acabas tú la prestación, se hace el acta de recepción y se liquida el contrato. ¿La ley, por ejemplo, marca algunos Hay límites? plazos, no me acuerdo cuáles son. Vale. Te pillé. Pero hay plazos, desde luego, no sé, son alrededor de, creo que son 30 días para recibir, no me acuerdo muy bien de memoria. Pero vamos, sí que hay unos plazos establecidos. Es que cada contrato tiene unos plazos determinados, no son los mismos el contrato de obras que el contrato de servicios, pero vamos, sí que hay unos plazos para la recepción, para la conformidad y luego para la liquidación. Y si no se cumplen, pues entonces el contratista puede recurrir, claro, puede pedir que se pague y que se liquide. Claro. Nos preguntan que si no se hace liquidación, pues si no hace liquidación estás en plazo para la vía administrativa sin problema alguno. Exacto. Dice, cuando hablamos de riesgo imprevisible, ¿hay alguna forma de objetivar el límite porcentual de subida de los costes entre lo esperado y lo imprevisible? No, yo creo que no hay posibilidad, no es fácil objetivizar eso. No es fácil. O sea, cuando entra en pérdidas, el contrato entonces ya queda objetivizado, claro, pero así a priori en abstracto no se puede. Es que de hecho es contrario a la objetivización de la cláusula rebus sic stantibus, necesariamente tiene que ir al caso concreto. No se puede decir si el aumento de los costes es del 5% o del 7% o del 20%, porque depende de la prestación que tú hayas pactado. A lo mejor lo cubres perfectamente con el precio. Y podrá depender incluso del volumen que estemos hablando, porque no es lo mismo que un contrato de 1 millón de euros anual se te haya ido abajo
a pérdidas un 1%, a que un contrato de 50.000 euros se te haya ido un 1% abajo partiendo de un beneficio de un 6%, Claro. por hacer la carta a los Reyes Magos ya con los presupuestos. ¿Vale? Claro, es que depende del caso concreto. Por eso digo que tiene que haber una prueba concreta que ponga de manifiesto que en ese caso concreto el precio no es suficiente para cubrir los costes, ¿no? Mira, nos preguntan, aquí hay alguien que ha tenido suerte, dice, si se nos ha reconocido ya una revisión de precios, que me gustaría ver el caso, ¿vale? Podría darse el caso de que posteriormente se pidieran reintegrar esa parte si un órgano superior no admite dicha revisión, aunque ya esté liquidado. O sea, aquí está planteando, me han revisado, pero luego esa imprevisibilidad va en mi contra, me pueden reclamar, es decir, ¿puede haber revisión de precios a la baja? Pero, igual que nosotros pedimos revisión al alza, esa imprevisibilidad se puede... Entiendo que va por ahí la pregunta. ¿Le podemos dar la vuelta? En vez de a favor nuestra en un problema, nos puede ir en contra en un contrato en el que no sé cómo de repente estamos ganando más de lo que razonablemente se entienda o estaba previsto. ¿Se le puede dar la vuelta? ¿Lo puede invocar la propia administración? Pues vamos a ver, hay asuntos en los que se ha hecho así, se ha bajado en el caso de mascarillas y eso, se ha bajado el precio. Cierto es que en los casos que yo conozco se ha bajado el precio porque había un acuerdo del contratista, o sea, la administración no lo ha impuesto, pero teóricamente se puede modificar, ahí sí que estaríamos en una posibilidad de modificar el contrato por el 205 porque hubiera un interés público y dentro de los límites que establecen los artículos 203 a 205 de la ley puede modificarse el contrato porque ahí sí que podría haber un interés público, ¿eh? O sea que sí. Sí. No es la cláusula exactamente, no es exactamente la cláusula rebus sic stantibus, pero vamos, el 205 en las modificaciones no previstas en el contrato se parece mucho. De hecho, bebe de hecho, esa resolución que comentas de las mascarillas se basaba en el 205. Claro, sí. Se basa en eso, pero ahí sí que puede haber, a diferencia de lo que decíamos antes de la cláusula rebus sic stantibus en beneficio del contratista, que es muy difícil encontrar la causa de interés público que justifique la aplicación de la subida del precio. En el caso de que lo que interese sea la bajada del precio, sí que puede haber un interés público. Es muy difícil. El interés público en nuestro caso sería realmente la viabilidad del contrato y los contratiempos que se podrían crear a ese servicio público, porque al final los servicios deportivos, aparte de esenciales, que ya está bien que lo vayamos diciendo, evidentemente son servicios de la ciudadanía, con lo cual en el momento que una empresa puede entrar en un problema de viabilidad de ese contrato, estaríamos justificados, ¿no? Y el interés público. Sí, ¿no? Podría justificarse, pero es más difícil por lo que decimos, porque eso es discrecional. Si la administración quiere voluntariamente, sí, pero si no, siempre va a ser mucho más difícil impugnar un acuerdo de no modificación del contrato puro yendo por el 205. Siempre va a ser mucho más difícil que una cláusula rebus sic stantibus, digamos, con... Pues mira, al hilo nos preguntan, dice, antes de poner el parche, cuando ya se ha roto el equilibrio del contrato, quizás sería interesante atacar el propio pliego que no ha incluido los costes que son absolutamente previsibles. Pero claro, el pliego lo puedes atacar en plazo de recurso especial en materia de contratación contra anuncio o pliegos. Luego ya no puedes hacer nada contra el pliego porque ya el pliego es ley, lo has aceptado, entiendo. Bueno, es que realmente esto que está planteando este compañero es precisamente son las alternativas antonímicas, quiero decir, antinómicas, perdón. ¿Por qué? Porque en uno de los casos se puede impugnar el pliego cuando no ha previsto algo que es, dice la pregunta, totalmente previsible, y ese caso no sería posible de pedir compensación por la vía de cláusula rebus sic stantibus porque habría sido previsible, por lo tanto ya no tendría... Quiero decir, si el pliego, lo que decíamos al principio, si el pliego lo que sucede es que no prevé lo que era absolutamente previsible, el pliego es impugnable. Y eso no se puede solventar por la vía de cláusula rebus sic stantibus. Si lo que sucede es que el pliego no previó lo que no se podía prever, el pliego no es impugnable y la compensación debe venir por cláusula rebus sic stantibus porque era imprevisible. Pero es súper complicado, me refiero. Yo he impugnado alguna vez algún presupuesto, algunos pliegos, el presupuesto del contrato o el valor estimado, mejor dicho, la justificación del valor estimado, porque en un escenario en el que estábamos a un IPC del 5, y pico, se sacaba un contrato para empezar a hacerlo a los 3 meses, donde entendían que como el convenio no estaba vigente, el IPC iba a ser un 2,5.
El tribunal me ha dicho que sí, que de acuerdo, que a día de hoy el IPC es un 5,5, pero que en 3 meses el IPC puede ser un 0 o un -2. Con lo cual no he podido, o sea, he impugnado y los tribunales no me han dado la razón porque entienden que lo que no está firmado y publicado, o sea, lo que no está publicado, no firmado, lo que no está publicado, en teoría no existe. Entonces, entiendo que es muy complicado. Es muy complicado. Es que impugnar un pliego por razón de que el presupuesto esté mal, pero es la realidad. O sea, luego si realmente, o sea, son planos diferentes. En un caso es la anulación del pliego que entra en bien la vinculación del salario mínimo, pero teóricamente ahí el tribunal no ha dado la razón, pero teóricamente ahí si tenía que haber previsto algo que ya está en el mercado, es el momento de impugnarlo realmente. Quiero decir, luego al tribunal habrá que decirle, oiga, es que luego yo no voy a poder aplicar una cláusula rebus sic stantibus porque ya era previsible. Claro, para mí era previsible. Sí, para él no era obligatorio, pero para mí, pero es, para todos era previsible. Exacto, es la diferencia entre la obligatoriedad, pero realmente la Administración, al hacer un presupuesto, no solo debe vincularse por lo obligatorio legalmente, sino también por lo económicamente previsible, porque lo que tiene que hacer es un contrato que económicamente sea viable. Claro. Hombre, ahí está el juego de los contratistas, realmente de los licitadores. Quiero decir, ahí lo lógico sería que quedara desierto el contrato, lo lógico. Nos encantaría. Claro, es muy difícil porque, claro, al final tiendes a decir, bueno, pues a lo mejor no sucede, pero realmente lo lógico sería eso, ¿no? Eso lo hemos vivido, ¿eh? Y son casos al final un poco complicados de tratar, porque claro, durante todos los últimos años hemos tenido empresas que han licitado en unos escenarios previstos asumiendo cierto riesgo. Claro. Y que ahora se llevan las manos a la cabeza porque no han visto lo que venía. Cuando había una senda de SMI, teníamos un IPC de un 6,4 y cosas así. Con lo cual, en esos casos, es muy difícil probablemente llegar a un escenario en el cual te puedan aceptar una reclamación de imprevisibilidad. En abstracto no es posible. Luego, en concreto, depende. Sí. Pero en abstracto eso no es posible. Lo que fuera previsible no es discutible por la cláusula rebus sic stantibus. En abstracto, ya digo. Bueno, pues nos hemos quedado casi sin tiempo. Entiendo que nosotros lo que vamos a hacer ahora es, tendremos que construir un argumentario y unos modelos para buscar esos casos en los cuales entendemos que va a haber un riesgo imprevisible y además con una intensidad enorme y una ruptura de intensidad en ese contrato, para ir abordando esos contratos vía administrativa, para luego intentar conseguir casos positivos, porque al final cuanto más casos positivos haya, favorables, más doctrina habrá, ¿no? O una base más sólida habrá para luego poder reclamar y no tener que llegar al contencioso. Y mucho más fácil es que la Administración, sin necesidad efectivamente de llegar a un contencioso, lo estime, porque al final la Administración, ya digo, que muchas veces no se siente suficientemente libre, aunque internamente quiera dar la razón, porque está sujeta ella misma a su propio pliego y al contexto que le ha generado al resto de los licitadores, ¿no? Nosotros somos conscientes que hay muchos ayuntamientos que nos llaman para preguntarnos cómo narices pueden hacer para revisar los precios de un contrato. Hay veces que quieren... Y muchas veces lo que necesitan, como tú dices, es un respaldo. Claro. Entiendo lo que dices, pero yo no necesito sentencia, necesito acá porque tengo otros trámites a nivel interno en el cual no soy capaz de convencer a quien tengo que convencer para que me apruebe esto. Claro, y porque además ya digo que es que realmente no es solamente en la contratación pública, no solamente hay que tener en cuenta el interés del contratista y de la administración, sino de todos los licitadores, que a lo mejor hay muchos que no fueron al contrato porque no le parecía viable. Eso es verdad, ¿eh? Es decir, yo conozco personalmente casos de empresas que durante la pandemia y el escenario que teníamos también de IPC y de SMI, han dejado de licitar contratos porque el riesgo era inasumible. Pero claro, hay gente que sí ha aceptado ese riesgo. Entonces... Claro, pero entonces la Administración dice, hombre, yo no soy libre para... Tú que has aceptado este riesgo, pero los demás no lo aceptaron porque fueron más previsores o más conservadores. Más cautos. Más cautos, más lo que sea, sin calificar, ¿no? Pero está comprometida, la Administración no solamente está comprometida con el contratista, sino que también está comprometida con los licitadores que no fueron adjudicatarios del contrato. Eso es lo que hay que tener en cuenta también un poco a la hora de acercarse a hablar con la Administración, comprender que su contexto, su idea no solamente se deben al contratista, sino a todos los licitadores eventuales. Muy bien. Pues Noelia, muchísimas gracias por acogernos, como siempre. A ti, que venimos aquí encantados. Y comenzaremos ahora un camino para empezar. ¿Vale? Muy bien.
Pues Muy nada, bien, un muchas placer gracias y a muchas todos. gracias a todos los que estáis ahí también. Enviaremos un email con las presentaciones y con las sentencias que hay y pronunciamientos, y cualquier cosa que sepáis ya sabéis dónde estamos, ¿vale? Gracias. Gracias.